Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Qué grato continuar con la meditación de la palabra del Señor. Estamos meditando en esta semana en Juan capítulo 21 y el día de hoy vamos a meditar del verso 15 al verso 19. Y para iniciar este tiempo de meditación vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice el texto: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: Sígueme. Lo primero que notamos en esta porción de la palabra del Señor es que el Señor Jesús, después de haberle dado el desayuno, después de haber compartido con ellos, prácticamente está afirmando ese deseo inicial que tenía Pedro. Recordemos un poco cuando el Señor le dice que él iría a la cruz, que Pedro le negaría 3 veces, él dijo: yo estoy dispuesto aún a entregar mi vida a causa tuya. Para este momento notamos que el Señor fue a la cruz, resucita, y en este encuentro, en esta aparición, el Señor, después de haber tomado desayuno con ellos, la pregunta que le hace: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En referencia a los que están ahí, los otros discípulos que estaban pescando con Pedro. Y la respuesta de Pedro es: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí debemos mirar con bastante cuidado, porque cuando el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahí está usando la palabra agapao, que tiene que ver con un amor incondicional. ¿Me amas incondicionalmente? Y Pedro atina a responderle: Señor, tú sabes que te quiero. Y aún así el Señor le dice: apacienta mis corderos. Para este momento Pedro está siendo cuidadoso, ya no está yendo con esa respuesta inicial que tuvo de poder entregar su vida a causa de él. Por eso el Señor, al escuchar esta respuesta de Pedro, le vuelve a hacer la pregunta y dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas incondicionalmente? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, no responde realmente a la pregunta, simplemente lo evade con una pregunta a medias, con una respuesta a medias. Pero aún así el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Ya en la tercera vez o en la tercera pregunta que el Señor le dice a Pedro, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es lo primero que debemos notar, que Pedro no pudo responder a la pregunta que el Señor le hizo. Él está diciendo: ¿me amas incondicionalmente? Y Pedro simplemente dice: Señor, tú sabes que te quiero. Finalmente no llegó a responder con esa certeza que tal vez que esperaríamos nosotros. Y creo que esto nos hace reflexionar a cada uno de nosotros también, porque si el Señor nos preguntara esta misma pregunta que le hace a Pedro, nuestra respuesta ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Realmente lo amamos incondicionalmente? ¿O también tendríamos que decir como Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero?
Esto nos tiene que hacer reflexionar, meditar, porque recordemos que Pedro se había equivocado en muchas ocasiones cuando el Señor le hablaba las cosas claras que iba a pasar. Y nosotros mismos también cuando por nuestro temperamento decimos o hacemos cosas, nos dejamos llevar sin meditar más allá, sin tener un entendimiento claro de qué está pidiendo el Señor. Aquí notamos que el Señor le está dando encargo porque le dice que Él va a quedar todavía hasta cuando Él sea viejo, ¿no? Y hasta cuando seas viejo, le dice. Así es que mientras Él no envejezca, mientras tenga la vida adulta que es la que tiene, Él se va a hacer cargo de ¿qué? De apacentar y de pastorear. Por eso a esta porción lo he titulado Pastorear y apacentar. A pesar de que nuestra respuesta no pueda ser tan directa como la pregunta que hace nuestro Señor Jesús, es verdad, el Señor nos conoce, sabe nuestra debilidad, sabe nuestra capacidad, sabe todo de nosotros. Y así es que Él nos va a encomendar o nos va a dar algo por hacer. En este caso a Pedro le dice, apacienta mis corderos. Y apacentar corderos no es una tarea tan fácil porque, bueno, por lo menos cuando era niño recuerdo haber cuidado realmente algunas ovejas de mis tíos. Así es que ahí habían dos machos, ¿no? Dos carneros que tenían unos cuernos bien grandes. Y en un momento comenzaron a correr y de pronto tomaban velocidad y se golpeaban hasta cansarse y estar sangrando el uno del otro. Y realmente separarlos no era una tarea fácil, no podías separarlos rápidamente, tenías que tener cuidado para que no te pueda caer por lo menos el cabezazo que daban los corderos. Así es que cuando ya había una de estas escenas teníamos que mirar hasta que se cansen un poco y finalmente buscar separarlos. Esto me ha hecho reflexionar mucho porque realmente cuando como iglesia vivimos también hay roces, hay dificultades, hay situaciones en las cuales uno tal vez ni siquiera quisiera estar. Sin embargo, el Señor encarga a Pedro para que él apaciente corderos. Los corderos son los machos de las ovejas, son aquellos bravos, aquellos que normalmente siempre buscan usar la fuerza más que la razón. En cambio, las ovejas son más dóciles, ¿no? Y no es tanto de pelearse de esta forma. Pero aquí el Señor le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. Luego en la segunda pregunta que el Señor le dice a Pedro, ya la respuesta es pastorea mis ovejas. Es decir, la consigna de llevarlos a lugares donde hay pasto, a llevarles a donde hay agua, porque no solamente las ovejas comen pasto, sino que también beben agua. Así es que esta tarea es una tarea que debemos reflexionar. Recuerdo en Hechos cuando Pedro ya está con los demás discípulos y ante un problema que surge, ¿no? En Hechos capítulo 6, él dice una verdad, dice no podemos dejar, por servir a las mesas no podemos dejar la oración y la palabra del Señor. Y creo que el pastorear tiene que ver con eso, con dar palabra, con dar prácticamente llevar a la iglesia, a las ovejas, a la presencia del Señor. Cuidarlas, ¿no? Cuidarlas en su alimentación, en que tengan la dieta adecuada necesaria. Ya en la tercera pregunta vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Es la segunda vez. Ahora ya no son corderos, sino ovejas. Entonces, apacentar la oveja requiere pastorearla, cuidarla, ¿no? Ayudarla. Es un trabajo no momentáneo, sino continuo. Es un trabajo que se hace una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con la finalidad de proteger, ayudar y cuidar al rebaño del Señor. Interesante porque no dice apacienta las ovejas, no dice apacienta tus ovejas, dice apacienta mis ovejas. Debemos notar entonces que las ovejas, en este caso la iglesia, no es del pastor, no es de alguien que dirige, sino es del Señor. Y nosotros como siervos del Señor debemos tener mucho cuidado con ello,
porque lo hacemos para el Señor y lo hacemos de parte del Señor. Así es que esto nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a las encomiendas que el Señor nos haya dado. Aquí toma a Pedro, no toma a los demás, a Pedro directamente. Jesús está haciendo una pregunta personal a Pedro y lo está confrontando y lo está preparando para darle la encomienda final. Esto harás mientras tanto vas a preparar tu vida para glorificarme. Ya en el verso 19 dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Mientras tanto, sígueme. Esta palabra sígueme es continuo, continúa siguiéndome, continuamente sígueme. ¿Por qué? Porque algún momento Pedro estuvo siguiendo a nuestro Señor y titubeó en el camino, lo negó 3 veces y sin embargo el Señor no dejó esto a un lado, sino vino a restaurar. Si este fue el deseo inicial de Pedro de aún entregar su vida por la obra del Señor, pues ahora el Señor le está diciendo, te estoy preparando para que lo hagas. Esto vas a hacer, aunque ya no veo deseo en que lo hagas, pues esto va a glorificar lo que tú quieras hacer para conmigo. Así es que el Señor lo está restaurando delante de sus compañeros, delante de sus amigos y hermanos, los discípulos del Señor. Delante de ellos está afirmando lo que Pedro haría de aquí en adelante. Así es que esta es una encomienda maravillosa de pastorear y apacentar, y dentro de ello, aún con nuestra propia vida, glorificar al Señor. Amado hermano, amada hermana, Dios nos bendiga. Que tenga un buen día.